Buenos días nuevamente. Gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar juntos y que podemos considerar quién es Dios para nosotros y qué esperamos de Él y qué necesitamos de Él. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a, a las Escrituras, vamos a examinar algunos textos. En una plática, en esta plática que es una que va a estar complementada con la de la semana que viene. Sin embargo, va a ser perfectamente entendible con un propósito claro que ahorita te lo digo, pero primero quiero que leamos el primer verso que se encuentra en el Salmo 139 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3 y después nos vamos a saltar del verso 13 al verso 16. Entonces, dice así la escritura, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este versículo, o estos 3 versículos que estamos leyendo, que es de un salmo bastante conocido y de un salmo muy bonito, que suelen titularlo la omnisciencia, o sea, el que Dios todo lo sabe, y la omnipresencia, o sea, que Dios está en todos lados y que puede estar en todos lados y de modo que puede conocer todas las cosas que nos pasan, todas las cosas por las que atravesamos y todas las cosas, no solamente del presente, sino del pasado, las cosas que nos han sucedido, las cosas que tú puedes haber considerado como traumáticas o como muy felices en tu vida, en el pasado, y Él conoce absolutamente todo. Este salmo, si nosotros realmente creemos lo que dice este salmo, creo que nuestra vida no puede ser exactamente igual. Si yo tengo conciencia de que Dios está cerca y además conoce todas las cosas que me pasan y todas las cosas de mi vida y que las conoce además no solamente del presente, sino en el pasado también, incluso mis pensamientos, las cosas que yo mismo puedo no entender de mí mismo, Él dice que Él las entiende. Y entonces creo que cuando nosotros tenemos una escritura así, la verdad que no podemos vivir la vida de la misma manera. Un Dios tan cercano, un Dios que se hace presente en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de los eventos de nuestra vida, que no ignora los eventos de nuestra vida, que no ignora lo que sentimos, que no ignora lo que pasamos. Si nosotros creemos en ese Dios y confiamos en ese Dios, nuestra vida tiene que ser necesariamente distinta. Nuestra vida tiene que ser una vida muy completa, una vida muy satisfactoria. Una persona de mal corazón puede sentir la presencia de un padre protector o de un padre amoroso. Vamos a pensar en una chica rebelde o en un chico rebelde. Puede sentir la presencia de su padre y la puede sentir como opresiva, como hoy está tan de moda todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, un hijo o una hija cariñosa, necesitada, que sabe su lugar en su familia, su necesidad como menor, etcétera, etcétera, su falta de experiencia, su falta de sabiduría, va a agradecer la presencia cercana, protectora, con consejos, etcétera, etcétera, de su padre, ¿verdad? Es un poquito lo mismo. La cercanía de Dios para uno pudiera ser molesta, pero para otros, ¿para quién va a ser molesta? Pues va a ser molesta para el que quiere esconderse de Dios, para el que no quiere obedecerlo, etcétera, etcétera, pero va a ser necesaria y va a ser deseable y va a ser su presencia cercana un consuelo, una fortaleza para todos los días que viva.
solamente el saber que Dios está cerca, que Dios sabe, que Dios conoce, que Dios no ignora, que Dios ha estado ahí en cada uno de los eventos de nuestra vida. Te lo vuelvo a leer, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que se cumplan los objetivos de esta plática. Yo creo que el objetivo de esta plática es que entiendas y que creas qué lugar ocupas. Ya desde aquí estás viendo a un Dios muy cercano a cada una de las vidas, no solamente a una vida o a otra vida, sino más bien un Dios cercano a todos aquellos que quieren tenerlo cercano. Y creo que debemos entender y creer el lugar que ocupamos en el plan y en los pensamientos de Dios. Y que una vez entendiendo y creyendo eso, entonces nos decidamos a vivir la vida abundante y comprometida que Dios, esa vida abundante que Dios ha prometido a los que creen y a los que confían en Él. Ese es el objetivo de hoy, que podamos entender que no estamos en donde estamos, en las circunstancias que vives, que vivimos por casualidad, sino que somos parte de un plan en el cual tú tienes un lugar, con un Dios que es bueno y que es además muy cuidadoso y que si tú te decides simplemente a vivir esa vida abundante y comprometida, entonces pues las cosas, como te repito, no van a ser iguales. Pidámosle a Dios que nos ayude con este objetivo. Padre, te pedimos que te reveles en cada una de las personas que estamos aquí, que, que le hagas ver a quien tiene necesidad de entender que tú estás cerca, que lo hagas entender y que te sienta cerca de ti, que sepa que estás cerca de él o de ella, que puedas tú, por tu espíritu, empujar a aquellas personas que todavía resisten y que sepan de lo que se están perdiendo realmente. Que tú nos acompañes, que tú nos hables y que sobre todas las cosas, Señor, nuestras vidas sean vidas que te glorifiquen, vidas que hablen bien de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Pues bueno, este texto del Salmo 139, que es tan consolador, porque bueno, pues Dios no ignora absolutamente nada de nuestras vidas, no ignora las veces que has llorado, no ignora las veces que has reído, no ignora cuando te han hecho daño, no ignora cuando han abusado de ti, no ignora absolutamente nada de nuestras vidas y Dios ha estado ahí siempre presente. Tú podrías preguntarte, bueno, pero ¿por qué entonces lo ha permitido? Dios ha permitido muchas cosas y en su sabiduría Dios puede permitir cualquier cosa con tal de que el resultado de lo que Dios permite nos lleve a conocerlo más, que nos lleve a entender y a respetar a Dios y a amarlo y a cobijarnos en Dios y a entender además que las cosas realmente valiosas no están ni en este tiempo ni en esta vida. Esas son las temporales, esas son las que menos valen en comparación de las cosas eternas, ¿sí? Entonces, pues yo te pediría que tú reflexionaras en textos como este, o sea, que tú sepas que ha habido razones, hay razones por las cuales suceden cosas malas, definitivamente sí. Estas preguntas el hombre se las ha hecho siempre, que si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite cosas malas? Ahora, quiero decirte que no solamente permite cosas malas, permite cosas muy buenas también. No puedes tú decir que Dios no ha hecho cosas buenas en tu vida. Nadie jamás podría decir eso, pero sí es verdad que cuando pasan cosas malas, pues uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? Pues creo que la respuesta no es muy complicada. La respuesta es que desde el principio Dios ha querido que el hombre camine en sus pasos. Desde el principio Dios ha querido que el hombre haga su voluntad y desde el principio el hombre ha querido hacer lo que él quiere. En otras palabras, Dios le ha dicho, no camines por allá, es peligroso. Y el hombre dice, no, pues no voy a caminar por donde tú dices, sino voy a caminar por donde yo quiero. Y entonces eso obviamente que tiene consecuencias. Y la maldición de la desobediencia y la maldición del pecado
han acompañado no solamente a la humanidad, sino a la misma creación. O sea, toda la creación entera está sujeta a maldición, porque el hombre, el único de los, en la creación de esta tierra, vamos a hablar, es el único que tiene ese raciocinio para entender claramente quién es Dios. Es el único también que ha decidido rebelarse en contra de Dios y hacer lo que Él quiere. Entonces, si una persona hace lo que Él quiere, si una persona y una humanidad entera hacen lo que ellos quieren siempre, ¿de qué nos sorprendemos de que haya entre nosotros o de que nos hagan injusticias? ¿De qué nos sorprendemos de que haya gente mala? ¿De qué nos sorprendemos de que pasen pues muchas cosas malas y que esas cosas malas se hayan aproximado a tu vida o te hayan afectado tu vida en un momento dado? Entonces, no es muy difícil entender que Dios respeta las decisiones de los hombres. No es muy difícil entender que Dios respeta que si el hombre quiere irse a la derecha, Dios le dice, yo te he dicho que no vayas hacia allá, pero si tú quieres ir para allá, tendrás tú que pagar las consecuencias o tendrás tú que de alguna manera recibir las consecuencias de tus decisiones. Si una persona va a una comida y en esa comida bebe mucho más de la cuenta y bebe y toma cervezas y después de cerveza se le antoja un aperitivo, después del aperitivo se le antoja un vodka y después del vodka un whisky y después se pone la fiesta, se pone la cosa ahí más entretenida y entonces la persona sale borracha de ahí, coge su coche porque cree que no está mal, porque cree que puede, porque cree que sabe manejar muy bien, porque cree que a él no le pasan las cosas y entonces en el camino a casa mata a una familia que iba tranquilamente a su casa, que iba de un día normal, de un día de haber visitado a la abuelita, regresaba a su casa, pero en el cruce el otro se cruza y los mata. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, Dios ha dejado al hombre tomar sus decisiones. O sea, Dios no se puede y no quiere entrometerse en todas las cosas que le suceden al hombre, ¿sí? Por eso Dios ha permitido. No podemos decir que Dios quiera que pasen esas cosas, pero las permite, las tiene que permitir porque Dios ha dejado al hombre decidir. Si Dios no hubiera dejado al hombre decidir, pues entonces el hombre sería más o menos así como marionetas o más o menos así como robots, pero así tampoco se puede amar. Si una persona no tiene la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, la persona tampoco tiene la capacidad de amar y sabemos y hemos estado entendiendo que amar es todo. Porque Dios mismo es amor y que cuando una persona entiende lo que es el amor y aprende a amar, entonces esa persona vive lo que, pues la verdad, casi nadie ha vivido, ¿no? Y eso viene de Dios. Y ese amor que puede vivir y que puede entender y ese amor como con todas las características de las semanas pasadas que hemos estado hablando, eso no pudiera ser posible si la persona no tiene la capacidad de hacer el bien o hacer el mal, elegir una cosa o elegir la otra. Y si una persona elige hacer lo malo, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias para él y va a haber consecuencias para los demás también. Entonces, eso explica el por qué, ¿sí? Ahora, que Dios en su sabiduría puede transformar las cosas malas en buenas, definitivamente. Que Dios en su amor y en su misericordia puede hacer que una persona que ha sufrido, esa persona que tiene, digamos, unas condiciones difíciles en la vida, que esa persona pueda llevar a cabo el plan de Dios, definitivamente. El Señor no nos ha conocido solamente en este tiempo, ni en los días pasados, ni en las semanas pasadas, ni se le ha olvidado lo que pasó hace 30 años o 20 o 15. Él, de hecho, nos ha conocido desde antes de nacer. En el verso 13 dice así en el mismo Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde hace miles de años, aquí el salmista, aquí los antiguos entendían perfectamente qué era un embrión y cómo Dios cuidaba un embrión y cómo Dios ya conocía a ese embrión y conocía cómo se iba
a desarrollar ese embrión y sabía y conocía, como dice ahí, porque en un libro estaban escritas todas las cosas y características de ese embrión, ¿sí? Porque esa es la manera antigua de decir los genes y de decir las cosas que la modernidad y que la tecnología nos ha permitido conocer ahora en la ciencia. Todas aquellas cosas hace miles de años dicen que ya estaban escritas. Esos genes, esa información genética que hoy los hombres tratan de entender y tratan de descifrar, eso lo estaba diciendo aquí en forma un poquito más sencilla, el salmista diciendo que todo aquello, los ojos, el color de los ojos, que iban a ser ojos cafés, que iban a ser ojos rasgados, que iban a ser las cejas así, que iba a tener el pelo de tal color, que iba a ser ondulado, que no iba a ser ondulado, que iba a tener la complexión, que los músculos iban a ser de tal forma o de tal tipo, característica, que iba a medir tanto, todo estaba escrito, porque Dios nos ha conocido desde el principio. Entiéndelo. Esa es la primera verdad que tienes que entender hoy. Básicamente vamos a ver dos verdades nada más. La primera es esa, que tú entiendas, que puedas entender que no eres ajeno a Dios, que cuando tú naciste, Dios estaba ahí. ¿A nadie le importó tu nacimiento? Yo creo que sí le importó a algunas personas, pero sobre todo cuando naciste, Dios estaba ahí. Pero cuando tuviste ese accidente, cuando tus padres tuvieron ese accidente, cuando tu mamá murió, Dios estaba ahí. Y sabía perfectamente lo que estabas sintiendo. Dios estaba ahí. Él te conoce en cada una de tus circunstancias. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que estás sintiendo, lo que has sentido. ¿Sí? Entonces, tienes que entender que en la vida que hoy lleva, ahora quiero que entiendas la vida que tienes hoy, así como tú eres el día de hoy, como esa persona normal que es el día de hoy, quizás eres una estudiante, quizás eres un estudiante, quizás eres un trabajador, quizás eres una abuelita, quizás eres un padre de familia, quizás eres una madre de familia, quizás eres un empresario, quizás eres una mujer muy exitosa, lo que sea, cualquier cosa que nosotros seamos, nosotros tenemos que entender que así como estamos y con estas circunstancias, tenemos un plan. Hay un plan para nosotros y hay un plan definido y claro. Hay unos pensamientos de Dios para nuestra vida, ¿sí? Y necesitas entender quién eres, necesitas entender cuáles son, pues no sé, las cosas que le dan las características a tu vida y con esas hacer lo más que puedas y vivir la vida abundante que Dios te ha prometido. Para empezar, entiende que Él sí te ha considerado. ¿Te has sentido en alguna ocasión como que no sirves? ¿Te has sentido en alguna ocasión como que las personas no vales nada o no eres tan guapa como las demás o no eres tan esbelto o tan esbelta o tan fuerte o tan X, tan inteligente como los demás? ¿Así te has sentido? ¿Así te han hecho sentir? Bueno, como seas y con los dones y talentos que tengas, es lo que Dios pensó de ti, permitió de ti y es lo que puede hacer contigo, puede hacer una obra maravillosa y puede hacer que la gente que se cree más que tú, que la gente que tú piensas que vale más que tú, bueno, que se quede con el ojo cuadrado en viendo las maravillas de Dios en tu vida. Yo creo que es por eso que el Señor Jesucristo buscó personas de todo tipo cuando estuvo aquí en esta tierra. Si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo escogió de entre sus seguidores a pescadores, escogió de entre sus segadores, se fue para otro lado y escogió a algunos sembradores, pero también escogió a personas que tenían estudios y había entre ellos también gente que conocía de religión, gente que conocía de las leyes de Dios, y también escogió mujeres encumbradas, algunas de ellas, importantes algunas de ellas, adineradas, porque dice el Evangelio que le acompañaban también, y escogió también mujeres de baja reputación, de mala reputación, mujeres que habían sido probablemente prostitutas en el pasado, y escogió también entre ellos a traidores del pueblo judío como los publicanos, que eran realmente traidores, que por dinero y por ganancias deshonestas traicionaban a sus propios hermanos judíos, y también a personas que tenían que ver con el gobierno romano, etcétera. O sea, escogió de todos lados. Escogió a gente común, escogió a gente que no eran ni siquiera tenían que tener, no sé, muchos estudios. Eso no interesaba, porque además la Biblia dice que
de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, precisamente para que la gloria no esté en las capacidades de las personas, ¿no? Hay una gente muy importante, una gente que tiene mucho dinero, una gente que tiene mucha influencia, una gente que tiene mucha inteligencia. Y entonces dice, bueno, es que Dios, claro, pues quiere ese tipo de personas porque ellos tienen influencias. Pues no es así como piensa Dios. Dios quiere un tipo de personas como nosotros, gente común, gente corriente, gente que tiene un trabajo normal, gente que tiene un IQ o una inteligencia normal, una persona bueno, pues que Él puede glorificarse en ella y que el mérito no es de la persona, sino de Él. Y que lo sorprendente es que en ese tipo de personas iletradas decían, oye, no son estos pescadores, no son estos gente que no tienen estudios. Dice, ¿cómo pues hablan de tal manera? Se sorprendían. Bueno, así es exactamente. Cualquiera que sea tu vida, cualquiera que sean las circunstancias horribles que te haya sucedido, cualquiera que sea lo que has vivido para bien, para mal, como quieras hoy en día estás en un lugar, hoy en día eres una persona y de ahí partimos, de ahí arrancamos, ¿sí? La gente que se queda pensando en el pasado, que se queda amarrada al pasado, ¿de qué sirve eso? Ya has estado amarrada durante años. ¿Por qué no te sueltas del pasado? O sea, hoy queremos partir del punto en donde estamos. Y desde el punto en el que estamos tenemos que entender que Dios ha tenido entendimiento, conocimiento de cada una de las cosas que te han sucedido. Esto es, no sé, para mí esto es buenísimo. Sí, o sea, no necesitamos evadirnos, no necesitamos ponernos un filtro para ser más guapos de lo que somos, no necesitamos poner una apariencia, no necesitamos que la gente piense que somos más inteligentes de lo que realmente somos, no necesitamos que la gente crea que somos más felices de lo que realmente somos, no necesitamos nada porque delante de Dios no podemos escondernos. Nosotros somos unos delante de Dios y esos realmente somos. Lo mejor es que nosotros entendamos quiénes somos y de ahí arranquemos, de ahí vamos a partir, ¿sí? No conviene tampoco que te pases la vida evadiendo pensamientos, entreteniéndote. No tengo nada de malo, yo no creo que tenga nada de malo el entretenimiento. Hay ciertos entretenimientos que de veras te ayudan a la mente, pero cuando el entretenimiento es una parte con, o sea, una cantidad, la cantidad correspondiente, la cantidad proporcional, la cantidad adecuada de tu vida. Pero si todo es entretenimiento en tu vida y todo es evasión en tu vida, bueno, ahí tienes un problema que tienes que corregir, porque no podemos vivir lejos de la realidad, porque no podemos vivir evitando la realidad, porque no podemos vivir haciendo, no sé, cerrando los ojos a las cosas que tenemos que resolver, a las cosas que tenemos que hacer. Más bien, tenemos que enfrentarlas y tenemos que partir desde donde estamos. Esa es la buena noticia. Desde donde estamos tenemos que ver qué hacer, ¿sí? Entonces, que te quede claro esta primera verdad, que Dios te conoce en todo sentido, conoce las cosas desde que naciste, desde antes que nacieras, conoce todas las cosas que has vivido, conoces todas las enfermedades que has tenido, conoce todas las alegrías que has tenido, conoce todos los novios o todas las novias que has tenido, conoce todas las circunstancias de tu vida, conoce todos los momentos de tu vida, desde que eras niña, adolescente o niño, y después un joven, y después un adulto, y después te casaste, y después te divorciaste. Él sabe todas las cosas, y quiere partir contigo desde donde estás, ¿sí? Eso es lo que Él quiere. Bueno, ahora vamos a ver una segunda verdad muy importante que tiene que ver mucho con esto. Y es que Dios ha permitido y distribuido la suerte de las personas, o sea, las cosas que le pasan o la vida que tienen las personas, como Él ha querido. Él lo ha hecho como Él ha querido. Para esto nos vamos a apoyar en un texto largo, pero es un texto sencillo de entender, que es la parábola de los talentos, que ya la has leído probablemente en alguna ocasión, pero ahora yo te la voy a leer y tú pon mucha atención, te la voy a explicar no con gran detalle, no me voy a meter en todo lo que significa esa parábola, porque si no, nunca acabaríamos, sino solamente en el contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Es la que vamos a ver, la parábola de los talentos. Voy a empezar a leer y voy a hacer algunos saltos para explicarte qué es. Dice, porque el reino de los cielos, estamos en Mateo capítulo 25, verso 14
al verso 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, aquí tenemos la primera parte de la parábola. Dice que un hombre se fue de viaje y que entonces ese hombre le encargó a cada uno de sus siervos una cantidad de dinero. Ahora, dice talentos, pero hay una explicación de por qué dice talento y podemos incluso darnos una idea de cuánto era el valor o el poder adquisitivo de lo que significaba un talento, ¿sí? O sea, un talento, en realidad talento es una medida de capacidad o digamos de peso, ¿sí? Un talento es aproximado a 22 kilos de plata o 22 kilos de oro, dependiendo de cómo fuera el talento, pero en el contexto de la parábola, lo más probable es que el talento eran 22 kilos de plata. Eso es lo que significa que un talento es lo proporcional o lo que valía en aquel tiempo. Ahora, es relativo porque la plata no siempre vale lo mismo, ni no en todos los lugares vale lo mismo. Pero hay hay otro dato de la historia que nos deja ver más o menos cuánto podía significar un talento. El talento era lo equivalente a 6,000 dracmas o 6,000 denarios, y el denario era la paga de una persona, de un trabajador normal, digamos de una persona que trabajaba para el gobierno, de una persona que trabajaba como constructor, de una persona que trabajaba en las calles, no sé, haciendo las vías, o un carpintero, un jornalero en general, ¿sí? O sea, el denario era el salario de un día. Y aquí corresponde entonces el talento, lo equivalente a 6,000 salarios, o sea, a 6,000 días de trabajo. Así que estamos hablando de una cantidad considerable. Por ejemplo, en México estamos hablando algo más de 1,000,000 de pesos. Eso es lo que costaría un talento, más o menos considerando el salario mínimo actual. Y entonces, más o menos así nos podemos dar una idea del poder adquisitivo. Ahora, si también, por otro lado, multiplicas 22 kilos de plata por lo que cuesta el gramo de plata, pues entonces ya no te sale tan grande la cantidad, pero eso es relativo porque pues, el valor de la plata no es lo mismo en un lado que otro, no es lo mismo en un tiempo que en otro. Si calculáramos así, a lo mejor estuviéramos hablando como 15,000, 16,000 dólares, que bueno, pues te puede alcanzar para un carro modesto, para un coche que está bien, pero no es un coche lujoso, más o menos para que entiendas lo que es un talento, el valor, lo que puedes adquirir, lo que significa esa cantidad de dinero que, bueno, que está dado en los términos bíblicos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que al que le dieron 10 le dieron muchísimo dinero, al que le dieron 5 le dieron muchísimo dinero, al que le dieron 2 le dieron bastante dinero y al que le dieron 1, como quiera, le dieron una cantidad interesante que quizás hay personas que nunca hayan visto la cantidad equivalente a un talento, nunca la hayan visto junta en toda su vida, ¿sí? Así que era algo significativo. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Y entonces les dijo que negociaran en tanto que él venía, que él regresaba. Y se fue de viaje. Y entonces dice que el que había recibido 5, bueno, se puso a negociar con eso, el que había recibido 2 de igual manera, y el que había recibido 1 hizo algo distinto. El que había recibido 1 dice que cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a ver qué más dice. Verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo,
bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, esta parábola no solo está bonita, o sea, no solamente es fácil de entender, se entiende bastante bien, por lo menos los elementos más inmediatos, lo que primero se entiende en la parábola. Entiendes que ese Señor es Dios y que a cada uno de sus siervos les dio distinta cantidad de talentos conforme a sus capacidades, pero que Él esperaba que hicieran algo con esos talentos, que hicieran algo, pero no enterrarlo, que hicieran algo con lo que Dios les había dado, pero no enterrar, no esconder el talento. Y entonces, pues estás viendo las similitudes, ¿no? De lo que es la parábola, que precisamente trata de traer esas verdades espirituales para que nosotros las entendamos. Pero todas las cosas que suceden en las palabras y específicamente todas las cosas que habla el Señor, todas tienen sentido. Por eso nos podríamos pasar quizás una semana hablando de la parábola y tratando de entender los detalles y las implicaciones y quizás las interpretaciones diferentes de una cosa o de otra cosa de la parábola. Pero hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a entender que Dios, que este Señor, primeramente, para verlo desde la parábola, Él dio a sus siervos cantidades distintas de dinero para que ellos hicieran con lo que les estaba dando, que por cierto era la cantidad que ellos podían manejar, o sea, dice conforme a su capacidad, y entonces les dio cantidades de dinero distintas, ¿sí? Y entonces uno empieza ya a empezar a entender. Dice, o sea, Dios a unos les da más y a otros les da menos, y sin embargo no hay injusticia en Dios. ¿Quién de estos pudiera decir que había injusticia cuando además te dice claramente que era conforme a lo que podían manejar, conforme a lo que podían llevar? Si una persona tiene más de lo que puede llevar, por lo general, pues le va a ir mal. Si a un niño, porque simplemente es un poco prodigioso con su voz y porque se mueve muy bonito o porque canta muy bonito y porque tiene una voz que Dios le dio tremenda, y entonces la familia lo empieza a explotar al niño de 11, de 12, de 13 años y lo pone a cantar y empiezan a ganar dinero, y el niño a los 16 años se encuentra que es millonario. Bueno, pues está teniendo mucho y precisamente no es algo que pueda manejar, no es algo que está conforme a su capacidad. ¿Y qué es lo que suele suceder con esos niños? Pues ahí has visto la historia repetida con todo el mundo, con todos los niños, con todas las niñas miserables que cantan, y que son las que cantan el pop de hoy en día, la música de hoy en día, que son totalmente miserables, que son totalmente desubicadas, que están perdidas, que están vacías, que están llenas de drogas, que están llenas de depresión y que no saben qué hacer. Y lo que sí tienen mucho es dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona que tiene esta capacidad le dan esto, no lo puede manejar, le va a hacer daño, ¿sí? Así sea que aparentemente es bueno que un niño que tenga mucho dinero, pues no es bueno. Así como no es bueno que una persona, conociendo Dios, que se va a volver loco con el dinero y va a hacer un montón de maldades, no le va a dar.
ese dinero, porque Dios no quiere nuestro daño, porque Dios está siempre pensando en las cosas que nos hacen bien espiritualmente, que nos llevan cerca de Él, no a alejarnos de Él, ¿sí? Entonces, no hay injusticia en Dios cuando Dios da a unos más y a otros menos, ¿sí? Dios no tiene la manera de pensar de hoy en día que tienen las personas de que todos tenemos que ser iguales en todo, ¿sí? Bueno, ni queremos ni podemos ser iguales en todo. No podemos. Hay personas que tienen un estilo de vida, que tienen una vida, que viven en los pueblos, que viven dedicados a su labranza, que viven dedicados a sus animalitos. Ellos no quisieran cambiar sus vidas porque son felices donde están por las vidas complicadas, sofisticadas y lujosas de personas que tienen muchísimo dinero. Ellos mismos no quisieran ser iguales. Así que cuando te digan que todos tenemos que ser iguales en todo, sí, somos iguales delante de Dios. Claro que sí, valemos lo mismo, por supuesto. Dios no tuvo que derramar más sangre por una persona rica o por una persona sabia o por una persona inteligente que la que tuvo que derramar por ti o por la persona con menos cualidades para la escuela. No, en ese sentido, sí, claro, por supuesto que somos iguales. Todos, del color que seamos, de la raza que seamos, de la cultura que seamos, todos somos igualmente valiosos. Sí. En ese sentido, sí somos iguales, pero en el otro no lo somos y no lo queremos ser, además. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que están más aptas para el estudio, para enseñar, otros son más aptos para la música y para enseñar, otros son más aptos para el trabajo duro del campo o para el trabajo con las máquinas y otros son más dados a sentarse en un lugar 14 horas y estar con su computadora entendiendo cosas o haciendo cosas o en un microscopio o pensando mil cosas. Todos somos distintos y todos cumplimos objetivos o cumplimos algo diferente en el plan y en el plan, digamos, eterno de Dios también. Entonces, cuando Dios hace que nuestras vidas sean distintas, en Él no hay injusticia. Que Dios dé más a uno que a otro, en Él no hay ninguna injusticia, para nada. Para nada es injusto Dios cuando permite que la vida de una persona sea tranquila y la otra sea complicada. O la vida de uno haya transcurrido en paz, que la vida de uno haya transcurrido en guerra. No hay injusticia en Él. No hay injusticia cuando Él decide que una persona tenga una capacidad intelectual X y la otra tenga una capacidad intelectual Y. No tiene Él injusticia cuando ha permitido que por eventos X una persona pueda haber nacido con una enfermedad o con una malformación mientras que otra persona haya nacido muy guapa, ¿sí? O muy formada o muy proporcionada. ¿Sí me entiendes? No hay injusticia en Dios de ninguna manera, porque Dios así lo ha decidido. Ese no es lo importante de nuestra parábola, aunque quiero decir, lo importante de nuestra parábola es que entendamos que Dios no da de manera igual a los hombres las cosas y que en Él no hay injusticia. Pero quiero decir que precisamente partiendo desde ahí, Él espera que cada uno, los que tienen mucho o los que tienen poco, esos puedan hacer lo que tienen que hacer. Ni el que tiene más, el que tenía 5 talentos, desprecia el que tenga un talento, porque que sepa esa persona que cuando tiene más cualidades, cuando tiene más características, esa persona va a tener que dar más resultados y va a tener que dar cuentas de más, mucho se le va a pedir. Y tampoco el que tiene un talento que vaya y lo entierre diciendo, es que a mí yo nací así, pues es que yo no tuve esta suerte, es que yo no pude estudiar, es que mis padres fueron así, es que mi padre fue borracho, es que yo... No, de eso se trata. De que ahora entendamos de que en las condiciones y características actuales tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ahora, quiero profundizar un poquito más para que tú entiendas que Dios no solamente en los hombres ha dado de forma distinta a unos y a otros, no. Dios ha dado de forma diferente y no ha dado lo mismo en toda su creación en general. Específicamente, quiero que pienses ahora en el mundo vegetal, ¿no? En el mundo de las plantas. Vamos a pensar en el mundo de las plantas. ¿Todas las plantas son iguales? No, no solamente todas las plantas no son iguales, sino que si tú agarras 1000 pinos, ¿no? O si tú agarras 1000 abetos, o si tú agarras 1000 cipreses, no vas a encontrar 2 que sean iguales. ¿Sí? Ni aún
en el mismo género, no vas a encontrar dos que sean iguales. O sea, no todos los árboles son iguales y no todos en el mundo vegetal son iguales. Vas a encontrar árboles inmensos, vas a encontrar plantas pequeñas, vas a encontrar hierbas, todas pertenecen al mundo vegetal. Vas a encontrar plantas a las cuales les da el sol y gozan del sol desde que sale en la mañana hasta que el sol se oculta en la tarde, y vas a encontrar plantas de sombra y de sombra que nunca les pega el sol porque hay otras plantas que se lo quitan. Y entonces, ¿qué pasa? Que crecen luego en el norte, digamos, o sea, quiero decir en el norte, ahí en donde están, y entonces hay tanta humedad porque nunca llega el sol, porque nunca se seca bien, y entonces crecen los líquenes, y crecen los hongos, y crecen los musgos, y entonces ahí está, porque nunca les da el sol, nunca ven el sol, hasta tienen otro color diferente, suelen tener otro color diferente. ¿Por qué? Porque no están expuestas al sol. Pero el milagro que pasa en las plantas, que es convertir los minerales del suelo por medio del agua, que los lleva a cada una de las células y agarrar el sol y hacer una combinación ahí increíble, ¿no? Por medio de unas sustancias que tienen las plantas que llaman la clorofila. Y entonces todo ese milagro sí sucede tanto en unas como en otras. Pero encuentras también plantas y árboles que crecen por años y hasta por milenios. Imagínate una planta que estaba ahí, un árbol que estaba ahí desde que tú naciste, y cuando tú te mueras ahí sigue el árbol, quizás un poquito más grande, y cuando tus hijos mueran también seguirá el árbol ahí, y ese árbol seguía ahí, estaba ahí desde que estaban tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Hay árboles así. ¿Sí? Hay coníferas grandes que viven muchísimos años y que son majestuosas, que solamente verlos, hay unas que miden 80, 100 metros, ¿sabes lo que es eso? Y por otro lado hay plantas así tan pequeñas que hasta se les llaman hierbas malas, imagínate, pequeñas y que no parecen tener ninguna utilidad. Y también encontramos a plantas cuya función en la vida parece que es solamente salir, nada más, reproducirse, y cuando se van a reproducir, como pasa con el trigo, con el centeno, pasa con el maíz, cuando ya se van a reproducir y tienen sus semillas, llega el hombre y las corta y las mata. ¿Por qué? Porque su función es, pues, no tanto reproducirse, sino dar de comer a los animales y a los hombres. Y esa es su función. ¿Y hay injusticia en Dios? Porque hizo las plantas de una manera, unas de una manera y otras de otra manera, unas grandes y otras pequeñas, unas bonitas y otras no tan bonitas, unas con pinchos y otras con hojas de seda, ¿sí? Unas dulces y otras amargas, unas dulces y unas venenosas. ¿Hay injusticia en Dios porque hizo las cosas con toda esa variedad? De ninguna manera hay injusticia en Dios. De hecho, dice la Escritura que cuando Dios vio la creación del mundo vegetal, Dios dijo, es bueno. Solamente pudo decir, cuando lo vio, que era bueno, porque Él lo hizo, y lo hizo como Él quiso. Y nadie va a decir que el Creador, el cual si tú te dieras un tiempo para pensar en las maravillas, haz más, vete a pensar y vete a agarrar un libro o a ponerte a buscar a ver cuál es ese milagro que estoy hablando yo de convertir la luz del sol, ¿sí? Convertirla en no sé, en todo lo que hace una planta y en darnos oxígeno, ¿no? En dar oxígeno para que respiren los hombres por medio de las plantas, ¿sí? Entonces, queremos conocer las maravillas de Dios. Empecemos a conocer las maravillas de Dios y veremos cómo nos acercamos a ese Dios. O vamos a pensar en el mundo animal ahora. En el mundo animal también hay de todo. Dios creó a los animales. Hay unos que son herbívoros y otros son carnívoros. O sea, unos comen hierbas, otros comen carne. Hay unos que están hasta arriba de la cadena alimenticia, que son depredadores, que nadie los molesta. ¿Por qué? Porque son depredadores, porque son fieros, porque no tienen enemigos capaces o casi no tienen enemigos capaces de vencerlos. Y hay otros que se la pasan huyendo toda la vida, huyendo de esos depredadores. Hay unos que vuelan, como las águilas, y que vuelan en el cielo majestuosamente y que pueden ver la tierra desde 3, 4 kilómetros por arriba y pueden ver la tierra ya casi pequeña y pueden deslizarse en los aires sin hacer un solo esfuerzo. Y hay otros que se arrastran.
Hay unos que están en los árboles y que se pasean por los árboles y comen las frutas dulces que les dan los árboles, y otros viven en la oscuridad y viven en los excrementos de los demás animales, como los escarabajos peloteros y muchísimos animales que viven en los excrementos y que obtienen los nutrientes de los excrementos. Entonces dices, unos están en los árboles, unos comen la dulzura de las frutas y otros comen los excrementos. ¿Será Dios injusto quizás? Dios no es injusto. Hay unos animales que viven muchos, hay reptiles que viven muchísimos años y hay animales que toda su vida transcurre quizás en un solo día, nada más. Sí, hay animales que viven de larvas durante mucho tiempo del día y de su vida, quizás 1 o 2 años, como las luciérnagas, y después, por ahí de julio a agosto, en ciertas zonas boscosas, salen con sus alas, vuelan, se iluminan, porque las luciérnagas son unos animales que transforman unos químicos en luz, y entonces ves lucecitas que vuelan, esas son las luciérnagas, y entonces eso lo hacen precisamente para atraer la atención de su pareja para poder procrear. Eso es toda su vida, eso es lo que hacen, y ese mismo día se mueren, ¿sí? Entonces, unas viven cientos y cientos de años, unas son grandes, otros son pequeños, otros se mueren inmediatamente después de que viven. ¿Y qué? Y Dios es justo, porque Dios no le ha dado a su creación a todos iguales, sino se lo ha dado conforme a su diseño y conforme a su sabiduría. Ahora, con todo esto que te digo de las plantas y de los animales, entendemos que la Biblia dice que toda la creación de Dios alaba al Señor. Si tú lees el Salmo 148, léelo de tarea. Tú vas a dar cuenta que todos lo alaban las estrellas, lo alaban las cosas que no tienen vida o que nosotros decimos que no tienen vida, como las piedras, los montes, los collados, lo alabarán y prorrumpirán en canto, dice. Y el mismo Cristo dijo, mira, ¿sabes qué? Si no les puedo decir a esta gente que se calle, y ¿sabes qué? Si aún las piedras hablaran, también ellas glorificarían a Dios. Eso lo dijo Cristo, el Salmo 114, cuando habla de la creación. Bueno, se habla más el Salmo 148, pero el 114 también, y entonces puedes ver que la creación entera, de la forma como Dios la creó, viendo que lo que había creado era buena, alaba al Señor. ¿Y los hombres? Bueno, los hombres no siempre alaban al Señor. De hecho, pocos son los hombres que alaban al Señor. Así que te quiero decir que nuestra segunda verdad, que es la que estamos explorando, que es la que estamos tratando de entender, que es que Dios no ha repartido igual la suerte de cada una de las personas. No, no ha repartido igual. Él ha permitido que unas personas sean de una manera y otras personas sean de otra manera, y la verdad es que pues las circunstancias de las personas no son iguales, pero sin embargo Dios está esperando que cada persona reaccione con lo que tiene, y está esperando que Dios está esperando que cada persona, con la vida que tiene, en las condiciones que la tiene, lo sirva, lo glorifique y lo ame, ¿sí? No que se pase la vida diciendo, ay, es que si yo tuviera, ay, es que si yo tuviera más dinero, ay, es que yo he tenido tan mala suerte, ay, es que yo no soy bonita como mi hermana, ay, es que yo no soy, es que yo nací con esta enfermedad, ay, es que yo nací en esta familia, es que yo, como se murió mi mamá y mi papá, entonces no pude estudiar. Todo eso es correcto, pero Dios lo sabe. Por eso te leí primero el Salmo al principio. Él lo sabe, y lo sabe perfectamente, ¿sí? Y te ama además, o sea, no es que lo sepa y diga, ay, pobrecita, este le fue mal. No, él sabe, y además él sabe compensar las deficiencias. Él sabe darle fuerzas al débil, él sabe darle consuelo al desconsolado, él sabe compensar nuestras carencias, definitivamente. Así que la vida de los hombres no son parejas, ni la suerte de los hombres es la misma. No sé, a mí entender este tipo de cosas me ayuda mucho, porque en vez de pasarme mirando al pasado, en vez de pasármela mirando a ver lo que no tengo, en vez de pasármela comparándome con otros, digo, esta es mi vida, Señor, y esta es la que te ofrezco. Haz con ella todo lo que puedas. Y eso es lo que tú deberías hacer. Ahora, quiero
un poco más, meterme en esto. Quiero que veas, que tú entiendas, que tú mismo sabes que la vida de las personas no es pareja. Tú sabes que no es lo mismo una vida que otra. Por ejemplo, no es lo mismo. Vamos a pensar en las personas de color. No es lo mismo nacer siendo una persona de color hoy que hace 100 años. Antes de, antes quizás en Estados Unidos, antes de todo este asunto que hubo con Martin Luther King Jr., ¿no? Todo lo que tenía que ver con los derechos de los hombres de color y la igualdad con los hombres de color, todo eso está perfecto, pero hace 100 años o hace 200 años, toda esa gente de color no podía vivir de la misma manera que ahora. O sea, no es lo mismo hace 100 años que hoy en día. No es lo mismo nacer en Suiza. Una persona que nace en Suiza casi nace con toda la vida resuelta en cuestión de la vida económica. No es lo mismo que nacer ahí y no es lo mismo nacer en Sierra Leona o en alguno de esos países que uno mismo no sabe el nombre de África, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Uno va a tener por delante una vida muy difícil y otro va a tener una vida relativamente sencilla, por lo menos en ciertos aspectos. No es lo mismo haber nacido en la Europa medieval, ya que estamos hablando de Europa, que en la Europa de hoy en día. No es lo mismo. En aquellos tiempos, los que eran señores y los que eran caballeros y los que eran caciques, bueno, realmente traían al resto de la población trabajando para ellos y esclavizando a todo mundo. No es lo mismo ser una chica que nació en México o que nació en Estados Unidos o que nació en Colombia a ser una chica que nació en Afganistán o en Pakistán bajo el mando y la tiranía de los talibanes. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, ahora sí ponte a pensar, pero ponte a pensar de otra manera. En vez de estar mirando, es que yo no tengo, ay, es que yo no tengo ese teléfono, ay, es que yo no esto, y muchas cosas que no valen nada. Ponte a pensar entonces, también piensa en esas chicas que han nacido y que tienen que estar dominadas y que no pueden ir a la escuela porque no tienen derecho a ir a la escuela y de aprender y que tienen que estar tapadísimas todo, que solamente se les vean los ojos y acaso, y a veces ni eso, y que están totalmente sometidas y que viven una injusticia todos los días. No, no es lo mismo ser mujer aquí que ser mujer allá. No es lo mismo buscar a Dios hoy, cuando tenemos la Biblia traducida en 1000 idiomas, en mil distintas versiones, a buscar a Dios hace 600 años antes de la Reforma, y entonces cuando todo era oscuridad y tinieblas espirituales y religiosas para muchas personas y para la gente normal. No es lo mismo nacer en el seno de una familia adinerada que en una familia pobre. No es lo mismo haber tenido una mamá que ha tenido que hacer, no que ha tenido, sino que ha decidido hacer cosas malas, o una mamá prostituta y eres la hija o el hijo de una mamá malviviente, bueno, o de un papá borracho, o de una familia que está hecha pedazos, a vivir en una casa donde hay orden, donde hay un papá que trabaja, donde hay una mamá que quiere, donde hay disciplina. No, no es lo mismo y no es ni tu culpa ni nada. No, no. Simplemente ahí naciste, ahí nacimos. Y no podemos estar condicionando, limitando a Dios por las condiciones, porque nos dio uno o nos dio dos o nos dio 5 talentos. No, sino que más bien ubicamos nuestra realidad, nos damos cuenta y la verdad es que siempre vamos a poder mirar hacia abajo, siempre va a haber personas que están peor que nosotros. Siempre vamos a poder ver a gente que sufre más que nosotros. Así que no te metas, no te claves ahí, no te quedes ahí, porque vas a perder el día, porque vas a perder tu vida si te quedas ahí. Sin embargo, si tú dices, aquí está mi talento, en vez de esconderlo, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto con las personas, no con todos, obviamente, porque hay gente valiosísima, de lo mejor, que ha venido desde abajo, que ha escalado, que le ha echado ganas en todas las cosas, que se ha superado, que se ha esforzado, que se ha disciplinado y que ha salido adelante, que hoy tiene una vida como no la tuvo de pequeño o como no se la dieron sus padres, y hoy le dan a sus hijos una vida muy distinta a lo que ellos tuvieron.
Y de ahí viene muchísima gente valiosísima para la sociedad y también con características que también esas características no sirven en el reino de los cielos, sino que esas características te hagan ser algo en el reino de los cielos. No, pero sirven, la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el luchar, todo eso sirve en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, lo arrebatan los violentos, porque en el reino de los cielos hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, ¿sí? Entonces todo eso sirve, claro. Y entonces, bueno, pues ahí tienes el ejemplo. O puede quedarse la gente ahí llorando su suerte, llorando su mala suerte, y al rato su corazón se contamina y empieza a considerar cosas raras, así como pensó el que tenía un solo talento. El que tenía un solo talento dijo: es que conozco que eres hombre duro, dijo el Señor. ¿Es hombre duro? ¿Dios es hombre duro? ¿Dios es duro? ¿Dios es duro con su creación? ¿Dios es duro con nosotros? Y pensé que eras hombre duro y que además eres injusto porque tú no, o sea, pides más de lo que te podemos dar y entonces por eso tuve miedo. Todos esos malos sentimientos y mala manera de pensar vino no solamente de lo que ahí dice, de su negligencia, de su no querer hacer la voluntad de su Señor, sino que además de no confiar, toda esa manera mala de pensar acerca del carácter de su Señor, es exactamente lo que pasa hoy en día. Ahora, si tú te das cuenta, el Señor ni siquiera se puso a discutir con él, ni siquiera se puso a decir por qué soy duro, por qué dices eso, ay, ¿a poco soy duro? Ay, a lo mejor te tengo que pedir perdón porque he sido duro. No, no se puso a decir nada de eso, sino que más bien lo dejó en su argumento y le dijo: pues si así soy, hubieras hecho esto. Si eso es lo que crees, entonces si hubieras actuado congruentemente, hubieras agarrado mi dinero, lo hubieras metido al banco y por lo menos yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y esto es lo que pasa con las personas que se ponen a ver no lo que tienen que hacer, no al Dios que puede quitar sus limitaciones, no al Dios que lo puede ayudar, sino que se ponen a ver lo que no tienen y empiezan a culpar a los demás y empiezan a echar responsabilidades en los otros, cosa que tiene mucho que ver con la plática que vamos a ver la próxima semana y que también tiene bastante que ver con esto que estamos hablando. Y entonces la gente empieza a pensar de formas extrañas, de formas mal. Y bueno, pues por eso la gente dice que Dios es injusto. Dios no es injusto. No es injusto. Y más que justo, que sí lo es misericordioso. O sea, Dios está mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Nadie puede decir, dice que nadie se levantará en aquel día y dirá que Dios es injusto. No lo digas ahora. No te quedes en pensamientos y en ideas raras de Dios. No te quedes en las ideas que te quiere meter el mundo hoy en día, ¿no? De que los que tienen menos, que pobrecitos, que víctimas. No. Los que tienen menos, los que han tenido enfermedades, los que han tenido dificultades, no es para que se queden ahí como víctimas, sino con lo que tienen, que demuestren y que vean cómo Dios puede ser glorificado y cómo va a glorificar una vida chiquita, después una vida grandísima, pues se va a glorificar Dios. De una vida de una persona que tiene, una persona que aparentemente ante el mundo es despreciada y esa vida llega a hacer tanto bien y llega a tener tanta influencia en esas chicas o influencia en esas mamás o influencias en esos papás o influencia en esos borrachos o en aquellas prostitutas o en aquel sector de la sociedad que nadie da un quinto por ella. ¿Sí? Y entonces es una vida aparentemente chiquita, bueno, chiquita a los ojos de los hombres, chiquitas a los ojos de la humanidad o de la sociedad, pero no para Dios, porque en ese sentido sí todos somos iguales, ¿sí? Y entonces agarra a Dios esa vida y se glorifica en esa vida. En vez de estar pensando, ay, es que yo no tengo, ay, es que si yo estuviera casada, ay, es que si yo, y mil excusas más que te impiden hacer lo que Dios ha dicho que hagas, que es que vayas y hagas negocio con su talento, o sea, que des rendimientos, que des frutos, que, que agarres y hagas equipo con lo que Dios te ha dado y con Dios mismo y que entonces vayas y conquistes, vayas y hagas, vayas y logres y no te quedes ahí maldiciendo tu suerte, maldiciendo tu enfermedad, maldiciendo al que te hizo una injusticia, maldiciendo a
al hombre con el que te casaste y que después te dejó maldiciendo. No, 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 no. No, sino que como estás, sepas y entiendas que Dios sabe, que Dios ha estado ahí, que conoce todos tus sentimientos, que conoce todos tus pensamientos y que de ahí partamos. No te metas, el punto no era a Dios, al siervo de nuestra parábola no le fue mal porque le había tocado un talento, no, no le fue mal por eso, le fue mal porque no hizo lo que tenía que hacer con su talento. No le fue mal porque no hay que uno fuera mejor que otro, no, ahí a uno le dieron más y a otro le dieron menos, no dice que uno era mejor que el otro, no, a uno le dieron lo que podía llevar y a otro le dieron lo que podía llevar, no había ahí ningún reproche ni para uno ni para otro, no había que un siervo era mayor ni un siervo era menor, habían capacidades distintas, qué bueno, pero al siervo que solo recibió un talento no le fue mal y no perdió absolutamente todo y su vida y la vida eterna, porque le dieron poco, no, sino porque con eso que le dieron no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Así que, bueno, pues creo que la enseñanza es clara, creo que entender que Dios sabe perfectamente quién eres, cuánto tienes, qué te ha pasado, cómo ha sido tu vida y saber que hay un plan para ti. Ojalá te metas a ese plan y ojalá empieces a vivir la vida abundante, comprometida con Dios que Dios quiere darte. Y entonces sí, la humanidad, tus vecinos, la gente va a ver lo que Dios puede hacer con una vida como tú, que por cierto es preciosa. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias por tus palabras y por tus verdades. Te damos gracias por tu escritura que nos da sabiduría y entendimiento, que nos ayuda a entender los tiempos, a entender nuestra vida, Señor. Yo te pido nuevamente y te pedimos nuevamente, porque sabemos que te lo hemos pedido antes, que tú hables al corazón de todos los oyentes, que tú nos hables y que tú nos dejes ver, Señor, todas esas cosas duras que hemos dicho con nuestra boca y hemos pensado, que tú nos dejes arrepentirnos de todas las excusas que hemos puesto, que tú nos ayudes, Señor, a con nuestra vida glorificarte, glorificar tu nombre, Señor. Nosotros somos pequeños e insignificantes, somos polvo, pero tú eres el Dios todopoderoso que todo lo llena en todos, así que no hay diferencia. Padre, háblanos mucho, por favor, y transforma nuestras vidas a vidas muy agradables para ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos y amigos. Dios te bendiga mucho. Disfruta este día con reverencia, disfruta este día con tiempos de descanso, disfruta este día con tiempos con la familia, disfruta este día con tiempos de lectura, de tranquilidad, de juegos con los niños, no lo sé. Pero disfruta las cosas buenas que Dios nos ha dado, que son tantas. Nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a ver, como te diste cuenta, esto es como una primera parte, pero es en sí mismo una parte completa. La próxima semana vamos a seguir profundizando un poco más, un poquito de lo mismo. Que Dios te bendiga mucho, te acompañe en la semana y nos vemos aquí el domingo que viene, si Dios así lo quiere. Dios te bendiga mucho. Bye.